30 segundos. Eso era todo lo que separaba a Estados Unidos de su primer medalla olímpica en rugby tras 100 años de sequía. El marcador 12-7 abajo contra Australia. El sueño parecía perdido. En el centro de la tormenta estaba Ilona Maher. No solo cargaba con una fractura de pie y una dislocación de tobillo sufridos meses atrás, cargaba con el peso de millones de ojos. Mientras ella luchaba por respirar en la cancha, miles de haters esperaban su caída para validar sus ataques en redes sociales. La tildaban de influencer antes que de atleta. Decían que su cuerpo no era el de una deportista, que era demasiado masculino, que su físico no cumplía con los estándares de belleza. Pero en ese último suspiro del partido, Ilona y su equipo estaban a punto de dar la lección de resiliencia más grande de los Juegos Olímpicos de París. En Burlington, Vermont, en los años 90, Ilona no era la niña que jugaba a las muñecas. Mientras la sociedad le decía a las niñas que debían ser pequeñas, delicadas y silenciosas, Ilona crecía. Sus hombros eran más anchos que los de sus compañeros, su voz más fuerte, su presencia inevitable. Utilizaba ropa holgada para ocultar su físico y los comentarios de sus compañeros burlándose por ser masculina era el pan de cada día. Imagínate crecer sintiendo que tu propio cuerpo es tu enemigo, que cada centímetro de músculo es un motivo de vergüenza en lugar de orgullo. Esa fue la base de su resiliencia. A Ilona le gustaba bailar, pero por la inseguridad prefería no hacerlo. Maher y sus hermanas comenzaron a practicar deportes de alto nivel, como hockey sobre césped, baloncesto y softball infantil desde pequeñas. Durante la primavera de su último año en la escuela secundaria en Burlington, Maher se cansó del softball y su padre la animó a jugar rugby, deporte que él mismo había practicado en su juventud. Después de descubrir el rugby en su último año de preparatoria en Burlington, Ilona entendió rápidamente que ese deporte encajaba con sus características físicas. Su tamaño, potencia y velocidad, que durante años habían sido motivo de burlas en el rugby, se convertían en ventajas claras. Al graduarse, decidió continuar su desarrollo deportivo y académico en Quinnipiac University, una universidad en Connecticut, que contaba con uno de los programas universitarios de rugby femenino más fuertes de Estados Unidos. Ahí fue donde empezó a consolidarse como jugadora. Maher jugaba principalmente como centro, una posición que exige potencia para romper líneas defensivas, velocidad para atacar espacios y capacidad de contacto constante. Desde su primer año destacó por su físico y agresividad en el juego. Sus entrenadores notaron rápidamente que tenía el perfil ideal para el rugby internacional. Durante su etapa universitaria acumuló varios reconocimientos. Fue seleccionada en múltiples ocasiones para el equipo ideal universitario de rugby y se convirtió en una de las jugadoras más dominantes de su conferencia. En varias temporadas terminó entre las líderes del equipo en tries anotados, una de las estadísticas más importantes de rugby. Pero su crecimiento no se limitó al nivel universitario. Mientras aún estudiaba a la universidad, Maher comenzó a llamar la atención de los entrenadores del programa nacional. Este es el equipo que compite en la modalidad olímpica del rugby 7. En 2018 llegó a su primera gran oportunidad internacional. Fue convocada para participar en torneos de World Rugby 7, el circuito más importante del rugby 7 a nivel mundial. Ese año comenzó a enfrentarse regularmente a las mejores selecciones del planeta, incluyendo potencias como Australia y Nueva Zelanda. Adaptarse al ritmo internacional no fue sencillo. El rugby 7 es extremadamente rápido. Los partidos duran solo 14 minutos. El campo es del mismo tamaño que en el rugby tradicional y cada error defensivo puede terminar en un try en cuestión de segundos. Maher tuvo que mejorar su resistencia, su toma de decisiones y su lectura del juego. Aún así, su progreso fue constante. Para 2019 ya era una pieza habitual dentro del plantel estadounidense. Su combinación de fuerza y velocidad la convirtió en una jugadora útil, tanto en ataque como en defensa. Además, su presencia física ayudaba al equipo en situaciones de contacto y recuperación de balón. Ese mismo año comenzó a ganar visibilidad fuera del campo. Maher empezó a publicar contenido en redes sociales mostrando la vida de una jugadora de rugby de alto nivel. Sus videos, en los que hablaba con naturalidad sobre el cuerpo de las atletas, el entrenamiento y la realidad del deporte femenino, comenzaron a atraer miles de seguidores. Mientras tanto, el objetivo principal seguía siendo uno: los Juegos Olímpicos. El rugby 7 femenino había debutado en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y el programa estadounidense buscaba consolidarse como una de las selecciones competitivas del mundo. Durante el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Maher formó parte del grupo de jugadoras que luchaban por asegurar un lugar en la convocatoria final. Ilona fue seleccionada oficialmente en 2021 para representar a Estados Unidos en el equipo de rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados con un año de retraso por la pandemia.
Para el equipo de los Estados Unidos, el objetivo era claro: competir contra las potencias del Rugby 7 y demostrar que Estados Unidos podía pelear por una medalla. Mar formaba parte de una generación de jugadoras que intentaban consolidar al programa estadounidense en la élite. Su rol dentro del equipo seguía siendo la de centro. Su potencia con el contacto y su capacidad para romper líneas la convertían en una pieza útil en un deporte donde cada espacio en el campo puede cambiar el resultado del partido. En lo deportivo, el torneo fue exigente desde el inicio. Estados Unidos logró avanzar a la fase eliminatoria, pero en los partidos decisivos el equipo no consiguió mantener el ritmo frente a selecciones con mayor tradición en la disciplina. Tras varias derrotas en la fase final del torneo, el equipo terminó ocupando el 6º lugar, quedándose fuera de la lucha por las medallas. En términos deportivos, el resultado fue respetable, pero lejos del objetivo principal. Sin embargo, Tokio marcaría un punto de inflexión en la carrera de Mar por una razón distinta al deporte. Durante los Juegos, comenzó a publicar videos en TikTok desde la Villa Olímpica. En ellos mostraba escenas cotidianas de los atletas, la comida, las habitaciones, los entrenamientos, la convivencia entre deportistas y el ambiente dentro del evento más grande del deporte mundial, incluso llegándose a burlar de las camas de cartón antisexo. Ese contenido empezó a viralizarse rápidamente. En pocos días, Mar acumuló millones de visualizaciones. Para muchas personas era la primera vez que veían de cerca la vida de los atletas olímpicos fuera de la competencia, pero con la visibilidad también llegó la otra cara del internet. A medida que sus videos ganaban popularidad, comenzaron a aparecer comentarios cuestionando su apariencia física. Algunos usuarios afirmaban que su cuerpo no parecía el de una mujer. Otros insinuaban que su físico era demasiado masculino, o que su tamaño no encajaba con los estándares de belleza que normalmente se asocian a las atletas femeninas. Mar decidió responder directamente a estos comentarios. En varios videos explicó que su cuerpo era el resultado de años de entrenamiento para un deporte de contacto. También habló abiertamente sobre cómo desde pequeña había escuchado críticas similares por su físico. Lejos de ignorar el tema, lo convirtió en parte central de su mensaje. Utilizó sus redes para explicar cómo funciona el cuerpo de una jugadora de rugby, porque la fuerza y el músculo son esenciales en este deporte. Además de cómo los estándares tradicionales de belleza muchas veces chocan con la realidad del alto rendimiento. Ese enfoque cambió la conversación. No fue fácil, claro que no, pero lo que preocupaba a Ilona sobre los comentarios negativos, más que su propio sentir, eran las niñas y mujeres que podrían estar viviendo algo parecido a lo que ella vivió, por los estándares de belleza de la sociedad. Quería demostrar que si ella podía contra estos comentarios, cualquiera podría con ellos también. Muchos de los mismos videos que recibían ataques también comenzaron a generar apoyo. Miles de personas empezaron a compartir su contenido como ejemplo de representación para mujeres, que durante años habían sentido que su físico no encajaba en lo que la sociedad esperaba. Cuando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 terminaron, el equipo estadounidense regresó a casa, con un 6º lugar. No había medalla, pero para Ilona Mar, esos Juegos marcaron el inicio de algo distinto. Su nombre empezaba a circular fuera del rugby. Sus redes sociales crecían a una velocidad inesperada. Y sin proponérselo del todo, Mar comenzaba a convertirse en una de las voces más visibles del deporte femenino en internet. Todo mientras intentaba alcanzar su mayor objetivo deportivo, ganar una medalla olímpica en el futuro. Ilona Mar regresó al circuito internacional con una realidad distinta. Deportivamente seguía siendo una jugadora del equipo nacional, pero fuera del campo su perfil había cambiado por completo. Durante el 2022 continuó compitiendo con el equipo nacional en el World Rugby 7 Series, el principal circuito de rugby 7 a nivel mundial. En cada etapa del torneo enfrentaba regularmente a selecciones dominantes como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Mar se consolidó como una jugadora habitual dentro de la rotación del equipo estadounidense, pero al mismo tiempo su presencia en internet crecía a una velocidad que pocos atletas de rugby habían experimentado antes. Empezó a publicar con más frecuencia contenido sobre la vida de un atleta profesional. Mostraba entrenamientos, viajes con el equipo, rutinas de recuperación y también momentos cotidianos fuera del deporte. Hablaba abiertamente sobre su físico, sobre cómo los músculos, la altura y la potencia que exige el rugby chocan con los estándares de belleza tradicional. Su mensaje era claro: el cuerpo de un atleta está diseñado para competir. Sin embargo, el crecimiento de su audiencia también amplificaba el nivel de críticas. Pero mientras su presencia digital crecía, el ciclo olímpico rumbo a París seguía avanzando. Y en 2023 llegó uno de los momentos más complicados de su carrera. Durante ese año sufrió una fractura en el pie, una lesión seria para una jugadora cuyo estilo depende de la velocidad, los cambios de dirección y el contacto físico. La lesión puso en pausa su actividad competitiva y obligó a pasar varios meses en recuperación. Para cualquier atleta, una fractura de este tipo genera dudas, no solo sobre el tiempo de regreso, sino sobre la capacidad de recuperar el nivel competitivo en un deporte tan exigente como el rugby. Aún así, Mar se enfocó en una rehabilitación con el objetivo de volver lo antes posible al equipo nacional. Su regreso llegó a tiempo para uno de los torneos más importantes del continente.
los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En ese torneo, el equipo femenino de Rugby 7 de Estados Unidos logró avanzar hasta las rondas finales. Tras varios partidos intensos, el equipo terminó ganando la medalla de oro, el mejor resultado reciente para el programa estadounidense en competiciones continentales. Para Mar, el torneo representó algo más que una medalla. Después de meses de recuperación por la fractura, volver a competir al máximo nivel y contribuir al resultado del equipo era una señal de que su carrera seguía en marcha. Y el siguiente destino eran los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras tanto, en redes sociales su crecimiento no se detenía. Sus videos acumulaban millones de reproducciones y su audiencia ya superaba por mucho la del público tradicional del rugby. Lo que había comenzado con contenido espontáneo durante los Juegos Olímpicos ahora se había convertido en una plataforma desde la que hablaba sobre el deporte, autoestima, presión mediática y la realidad de las atletas de alto rendimiento. Pero con cada nuevo seguidor también aparecía una nueva capa de críticas. Para algunos, Mar seguía siendo un atleta que hablaba demasiado en redes. Para otros, se había convertido en una voz necesaria dentro del deporte femenino. Lo que estaba claro era que mientras el mundo discutía sobre su presencia en internet, ella seguía haciendo lo mismo que había hecho desde que descubrió el rugby en Burlington: seguir compitiendo. Y ahora, el siguiente gran objetivo llegaba en el verano del 2024. Ilona Mar volvía a formar parte del equipo representativo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo había madurado, tenía más experiencia internacional y varias jugadoras llegaban en su mejor momento. Cada tacleada, cada sprint y cada balón suelto podía decidir un resultado. Estados Unidos avanzó fase tras fase hasta llegar a las rondas decisivas. En semifinales les esperaba uno de los rivales más difíciles del planeta, Nueva Zelanda, el equipo que durante años había dominado el rugby 7 femenino a nivel mundial. Nueva Zelanda jugó con la precisión que la había convertido en la referencia del deporte. Movían el balón con velocidad, encontraban espacios en la defensa y obligaban a Estados Unidos a jugar constantemente al límite. El partido fue intenso, pero al final la experiencia y profundidad del plantel neozelandés marcó la diferencia. Estados Unidos cayó en semifinales. El sueño del oro se había terminado, pero el torneo todavía no había acabado. Quedaba el partido por la medalla de bronce y ahí esperaba otro rival complicado: Australia, otra de las potencias históricas del rugby 7. El partido comenzó con Australia tomando el control. Su velocidad en los extremos y la presión defensiva complicaban cada avance estadounidense. Con el paso de los minutos, el marcador se inclinó a favor de las australianas, 12-7. Estados Unidos estaba abajo. El tiempo seguía corriendo. Quedaban segundos. Durante más de 100 años, el rugby olímpico había sido una historia sin medallas para Estados Unidos. En el campo, las jugadoras estaban exhaustas. El ritmo del rugby 7 no permite descansar. Cada carrera exige todo el cuerpo. Cada contacto duele más cuando el partido se acerca al final. En medio de ese momento estaba Ilona Mar. Había pasado años escuchando que su cuerpo no encajaba, que era demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado diferente. Pero en un deporte como el rugby, esas mismas características podían cambiar un partido. Estados Unidos recuperó el balón y lanzó un último ataque. El reloj seguía avanzando. El equipo movió la pelota de un lado a otro buscando un espacio. La defensa australiana intentaba cerrar cada línea de carrera. Entonces apareció el hueco. La jugadora estadounidense Alex Cedric tomó el balón y encontró un carril abierto. Aceleró, dejando atrás a las defensoras que intentaban alcanzarla. El estadio entero entendió lo que estaba pasando. Cedric siguió corriendo hasta la zona de anotación. Try. El marcador cambió. Estados Unidos empataba el partido en la última jugada. Pero en rugby 7 todavía quedaba una acción decisiva: la conversión. La patada salió. El balón cruzó entre los postes y Estados Unidos se ponía arriba 14-12. El tiempo se terminaba. Después de más de un siglo sin subir al podio olímpico en rugby, el equipo femenino de Estados Unidos acababa de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para Mar y sus compañeras no era solo una medalla. Era el resultado de años de trabajo, lesiones, críticas y expectativas. Y también el momento que terminaría de consolidar a Ilona como una de las figuras más visibles del rugby mundial, dentro y fuera del campo. Hasta ese momento ya era conocida dentro del deporte y en redes sociales, pero después de París su visibilidad creció a un nivel completamente distinto. Las imágenes de la celebración, el dramático final contra Australia y su personalidad frente a las cámaras la convirtieron en una de las atletas más reconocibles del equipo estadounidense. En los meses posteriores a los Juegos comenzó a aparecer con más frecuencia en medios, entrevistas y eventos deportivos. Pero uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando fue invitada a participar en el popular programa de televisión Dancing with the Stars. Ilona, de niña, había reprimido ese gusto por el baile por las críticas que recibía por su cuerpo. Para muchos espectadores era una sorpresa. El rugby era un deporte de contacto brutal, lleno de tackles, golpes y carreras explosivas. Pero una jugadora conocida por su fuerza, competir en un programa de baile generó curiosidad inmediata.
Pero para Mar era un sueño hecho realidad. Aceptó el reto y durante el programa fue emparejada con el bailarín profesional Alan Bernstein. Desde los primeros ensayos quedó claro que el contraste entre ambos era parte del espectáculo. Él es un bailarín técnico acostumbrado a movimientos precisos. Ella, una atleta acostumbrada a derribar rivales en el campo. Y lo que empezó como un contraste terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del programa. En uno de los ensayos y posteriormente en un segmento del show, Mar levantó y cargó a su compañero de baile, algo que normalmente ocurre al revés en este tipo de coreografías. La escena se volvió viral casi de inmediato. Los videos circularon rápidamente en TikTok e Instagram, donde millones de personas compartieron el momento como ejemplo del tipo de humor y confianza que Mar proyectaba. Para ella, el momento también tenía otro significado. Durante años, había escuchado que su cuerpo era demasiado grande o demasiado fuerte para encajar en ciertos espacios. En televisión nacional, frente a millones de espectadores, estaba demostrando exactamente lo contrario. Su físico no era una limitación, era simplemente parte de quién era. Su participación en Dancing with the Stars también amplió su audiencia. Muchas personas que nunca habían visto un partido de rugby conocieron su historia por primera vez a través del programa. Mientras tanto, en redes sociales su crecimiento continuaba. Sus videos seguían combinando humor, vida cotidiana y mensajes sobre el cuerpo de las atletas. Lo que había comenzado como contenido espontáneo en la Villa Olímpica años atrás, ahora la había convertido en una de las deportistas más seguidas del rugby mundial. Pero incluso con la televisión, las redes y la fama creciente, Mar seguía repitiendo la misma idea que había marcado toda su carrera. Antes que influencer, antes que celebridad, ella seguía siendo una jugadora de rugby. Y la historia, que había comenzado en Burlington con una joven que intentaba esconder su cuerpo bajo ropa holgada, ahora se había transformado en algo muy diferente. Una atleta olímpica, una medallista y una figura que estaba cambiando la forma en que muchas personas ven el cuerpo de las mujeres en el deporte.